Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a la novena clase de la materia Finanzas Internacionales, correspondiente al 31 de agosto del 2020, ¿no? Entonces, bueno, haciendo una recapitulación, nosotros estamos llevando lo que son operaciones y medios de pago internacionales, ¿sí? Hemos hablado de las operaciones internacionales, principalmente hemos visto el tema de la exportación, ya cómo se realizaría, qué cosas vamos a hacer, pero ese tema lo vamos a ir ampliando en un tema posterior, ¿sí? Donde vamos a ver costos para la competitividad, donde nosotros vamos a ver una escala de costos que se utiliza en la exportación en Bolivia, ¿sí? Ahí vamos a tener de manera detallada cuánto nos cuesta sacar nuestra mercadería y vamos a tener algunas prácticas relacionadas con esto. Posteriormente de esa operativa internacional, nosotros hemos hablado del financiamiento internacional, ¿sí? Y hemos dicho que el financiamiento internacional se realizaba siempre tomando en cuenta la tasa LIBOR. Hemos realizado un plan de pagos internacional, ¿sí? Tomando en cuenta que nos estamos financiando, ¿ya? Bueno, que estamos realizando un crédito de un banco internacional, ¿no? Y ahora nos faltaría un poquito tal vez explicar qué ocurre con el tema de si nosotros realizamos ese crédito con corresponsalía. ¿Qué es con corresponsalía? Contactarnos con un banco que se contacte con otro banco para que nos den el crédito. ¿Ya? Entonces voy a pasar a explicar ese tema y posteriormente estaríamos viendo los medios de pago internacional, principalmente explicando lo que es la carta de crédito, ¿sí? Porque es un tema importante, es un tema fundamental, que ya lo han debido ver en comercio internacional, ¿sí? Lo han debido ver. Ya. Ahora, bueno, continuamos. Ahora sí voy a compartir mi pantalla. Denme un momentito, voy a habilitarla. Ahora sí, les comparto. Entonces, estamos hablando de operaciones y medios de pago internacional. Entonces, dentro de estas operaciones, bueno, ya hemos hablado de qué serían las operaciones, ¿sí? Luego hemos dicho que dentro de estas operaciones habrían lo que es básicamente la operativa, la de inversión, que es muy sencilla, simplemente es la compra de algún activo, y posteriormente el financiamiento internacional, del cual hemos realizado un ejercicio, ¿ya? En el tema de inversión no hay tanto dilema, ¿no? Comprar en todas las partes del mundo es igual, y esto es comprar un activo, ¿no? Sobre todo, vamos a ver que en el tema de la inversión, vamos a ver que hay muchas más facilidades de compra en otros países. Es decir, que cuando nosotros compramos, siempre nos van a dar un mayor asesoramiento técnico. Y eso es algo que facilita mucho. Y también se puede ver que hay mucha mayor confianza, ¿ya? Cuando compras en mercados internacionales, las garantías, los temas de crédito se dan mucho más rápido. En Bolivia como que hay una complicación, ¿no? Hay países muy avanzados como Suiza, Suecia, que vas y firmas por la empresa y te llevas el activo que requieres, entonces, y eso por sistema directamente, igual que para los empleados, ¿no? El financiamiento que ellos toman, van de un activo, digamos, quiero comprarme un auto, firmas en la concesionaria y la concesionaria directamente con la empresa que te paga tu sueldo se pone en contacto y tu sueldo sale descontado nomás ya.
Y así es con todas con un sistema financiero avanzado, ¿no? Pero en nuestro medio todavía nosotros vemos que es otra forma. Ahora, este financiamiento, ¿qué hemos dicho nosotros que puede pasar? Hay dos tipos de financiamiento. Ir a un banco extranjero y tomar un financiamiento, ¿sí? Y se iba a tener ese tipo de plan de pagos que hemos visto, pero también puede existir lo siguiente, que nuestra empresa requiera un financiamiento. Y muchas veces puede pasar que nuestra empresa requiera un financiamiento en moneda extranjera. Imagínense que queremos un financiamiento en yenes, ¿no? O necesitamos yenes. Entonces, una buena alternativa es financiarnos directamente en yenes. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos movemos y vamos a un banco, ¿no? Vamos a un banco y le decimos al banco, oye, ¿me puedes prestar en yenes? ¿No? Entonces, ¿qué hacemos? Solicitamos un crédito en una moneda, ¿sí? O con alguna característica que el banco no pueda cumplir, ¿sí? Y el banco nos va a decir, no tengo, ¿no? Y nos va a rechazar, ¿no? Nos va a decir, no, no hay esa modalidad, dependiendo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ir siempre al banco. Hablar con el oficial de crédito muchas veces no puede funcionar. Entonces, este banco, si sabe de operaciones internacionales, el oficial de crédito que nos va a atender o la parte de atención al cliente, ¿sí? ¿Qué va a pasar? No nos va a decir que no tiene yenes, porque este banco no tiene yenes. Lo primero que va a hacer este banco, va a ir donde otro banco, ¿sí? Obviamente un banco internacional, y le va a decir al banco internacional, oye, conseguímelo o dame, bueno, si está en el banco internacional en China, fácilmente le va a decir, necesito yenes, te lo voy a prestar. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Este banco internacional tiene que tener confianza con este banco nacional. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Se va a otorgar el crédito. ¿Sí? Vía la solicitud, se otorga el crédito y ya. El dinero llega hasta por medio del banco, ¿sí? Por medio de nuestro banco regional o local, va a llegar hasta la empresa. Ahora la empresa, ¿qué tiene que hacer? Primero, va a pagar el capital y el interés, ¿no? Es decir, la amortización más el interés. Esa amortización más interés se lo va a llevar el banco que ha realizado el préstamo. Pero adicionalmente a eso se va a pagar una comisión por corresponsalía. Y esa comisión se lo va a llevar este otro banco. Por lo tanto, esto, ojo, puede ser más barato, ¿ya? Puede ser más barato que financiarnos directamente de este banco. Sobre todo si van a ser montos grandes, puede haber tasas de 4%, 5%, y con la corresponsalía, que es muy baja, ¿sí? Puede ser conveniente tomar un financiamiento internacional, incluso sin que sea un financiamiento en yenes, ¿no? Sí, todo es cuestión de ver la tasa de interés. ¿Ya? Entonces, simplemente la empresa va a pagar la cuota y la cuota ya no es solamente amortización más interés. Es amortización más interés más comisión. ¿Sí? Y obviamente hay algunos otros servicios financieros que van unidos, ¿no? Como el seguro de desgravamen, que suele ser obligatorio, ¿no? Entonces ahí tendríamos comisión más interés, perdón, amortización más interés más comisión más seguros, ¿no? O más otros servicios. Entonces así se daría. La única diferencia es que le vamos a añadir ahí un porcentaje, ¿sí? De comisión por corresponsalía que se cobra sobre la tasa de interés, ¿sí? Y ahí, si se dan cuenta, los tres ganan. Este banco gana porque da el crédito, este otro banco gana porque da comisiones y la empresa gana porque puede tener tasas preferenciales o puede tener crédito en una moneda
o en una divisa que estés requiriendo, ¿ya? Entonces, este tema de las operaciones ya quedaría por ahí más o menos saldado, lo vamos a ir complementando, o sea que no, esto tenemos que seguir ampliando poco a poco. Nos tocaría ver los medios de pago internacional, ¿sí? Ahora, comentarles que los medios de pago internacional tienen la siguiente característica. Son tres, ¿ya? En realidad es realizar un pago físico, realizar una transferencia y algo que se llama carta de crédito, ¿ya? Entonces, esas son las tres modalidades, ¿sí? Que se suele utilizar. Ahora, esto es fundamental, ¿por qué? Porque tenemos que ver que la empresa solo va a disponer de esos medios de pago o esos medios de cobro, ¿ya? Y es fundamental conocerlos ambos, ¿ya? Ahora, puede haber algunos otros nombres, ¿sí? Dependiendo de dónde veamos, qué sistema veamos, algunos le llaman a estos tipos de pagos consignación, cuenta abierta, remesa documentaria. La carta de crédito es lo que es el nombre más internacional, ¿sí? Ahora, ¿por qué yo le he puesto esos nombres? Porque son los que principalmente se utilizan en nuestro medio, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a comenzar a desarrollar cada uno de los medios de pago y qué ventajas y desventajas tienen estos. Primero, el medio de pago físico, es decir, llevar el dinero, se convierte en una gran limitación, ¿sí? Porque las transacciones se dan de manera muy grande, por lo tanto, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que llevar mucha cantidad de dinero, ¿no? Y no sé si lo han pensado alguna vez cuánto representaría, digamos, 1 millón o 7 millones de bolivianos, que es 1 millón de dólares, en billetes, ¿sí? Han debido ver que hay personas que van a depositar sueldos al banco, que a veces depositan 100 mil más o menos en billetes de 100 se hacen así, un tanto así, ¿sí? Yo diría que unos 10 12 centímetros de altura, ¿no? Ahora, imagínense que de eso 1 millón sería 10 de esos, o sea que es 1,20 de altura, ¿no? Poniendo un billete sobre otro. 1,20 de altura. Ahora imagínense 7 millones. Son 7 filas de 1,20 de altura. ¿Ya? Eso más o menos es unas 3 maletas, ¿no? De dinero. Entonces, mucho dinero para llevar, es pesado, la persona que tuviera que ir a pagar. Por lo tanto, este medio es poco utilizado, es muy dificultoso para la logística. Luego tenemos el medio de transferencia, ¿no? La transferencia es ir donde un banco y decirle, tengo que pagar esto a la cuenta de tal. Ahora, en Bolivia, cuando realizamos transferencias, ¿alguien se sabe cuántas son las comisiones? Porque estas transferencias suelen ser o suelen tener comisiones muy bajas o no suelen tener comisiones, ¿sí? ¿Alguien sabe cuánto es la comisión por realizar una transferencia de una cuenta a otra? Ustedes que posiblemente han realizado transferencias para pagar a la universidad. Este silencio dice que no saben o que no se paga. Ya. A diferencia de la transferencia local o regional,
La transferencia internacional tiene un costo. Y ese costo, ¿sí? Suele ser un porcentaje del monto transferido, ¿ya? Entonces, a ver, explicando la operativa de la transferencia. ¿Cómo se va a dar esta transferencia? La transferencia es donde la empresa, ¿sí? Vamos a dibujar dos, porque ahora sí necesitamos ahí tenemos la empresa, ahí tenemos el banco, ahí tenemos el banco, un momentito, me voy a hacer más espacio. Y luego tenemos la otra empresa, que esta sería ya la empresa importadora, ¿no? Empresa importadora. Entonces, ¿qué ocurre? Que la empresa, ¿sí? ¿Qué tiene que enviar la empresa exportadora? Es el exportador y este es el importador. El exportador tiene que encargarse de que el producto, ¿sí? Según el Icotem seleccionado, llegue hasta su destino. Entonces el producto ha sido enviado por el exportador. Entonces, el importador tiene que realizar el pago. Por lo tanto, lo único que va a hacer el importador es dirigirse a una entidad financiera o de servicios financieros, darle el dinero a una determinada cuenta, ¿sí? De a la cual esté afiliado este banco, o también puede ser por corresponsalía, y directamente este banco le va a hacer el abono a la cuenta de la empresa exportadora. Sí, es un sistema sencillo que tiene sus complicaciones, ¿sí? Voy a explicarles ahora las complicaciones que tiene. La primera complicación, ¿cómo yo le puedo enviar mi producto? ¿No? ¿Cómo le puedo yo enviar mi producto a un importador que quizá después termine no pagándome? ¿Sí? Entonces, ahí se da un problema y una de las Cs del exportador viene. Confianza. Para que esto se dé, ¿sí? Para que esto se dé, las empresas han tenido que estar en contacto y en operación por mucho tiempo. Y ya confían, se conocen y dicen, ah, sí, transferímelo. Y ahí acordarán, ¿no? ¿Y cuándo te lo transfiero? Ahora, cuando me llegue ahora que estás enviando la mercadería, te lo transfiero el dinero cuando la mercadería esté en, no sé, en camino o cuando la mercadería llegue, ¿no? Y generalmente esto es una negociación que tiene que ver con las 5 fuerzas de Porter, ¿ya? Lo han debido escuchar. Las 5 fuerzas de Porter nos habla del poder de negociación del cliente y poder de negociación de los proveedores. Ahí depende de quién negocie mejor o quién dependa más de quién, ¿no? Si el importador está urgido y necesita nuestro producto, necesita que este producto llegue donde ellos, puedes realizar un pago por adelantado y luego recién le enviamos la mercadería. Obviamente tiene que haber primero confianza, ¿no? Tiene que confiar en nuestra empresa o en la empresa exportadora. Ahora, si la empresa necesitada por vender es el exportador, ¿qué va a hacer esta empresa exportadora? Va a enviar el producto y le va a decir, bueno, después cuando sea pagame, ¿no? Va a ser como un pequeño cuenta por cobrar. Y eso suele requerir mucho monto de capital. ¿Por qué? Porque exportar requiere volúmenes grandes, entonces el monto a adeudarse va a ser grande, ¿no? O se puede decir en cuanto llegue la mercadería, cuando la mercadería está en medio camino, se puede definir. Ya, tercer punto. Carta de crédito.
La carta de crédito, sí, por si acaso, es un documento, ¿ya? Un documento que facilita los cobros y pagos del comercio internacional. ¿Sí? ¿Cómo lo facilita? Principal forma de facilitar que tiene la carta de crédito es eliminar el riesgo. ¿A qué me refiero con eliminar el riesgo? En este sistema tenía que haber confianza. Aquí ya no es necesario tener tanta confianza. Puede ser un desconocido total. ¿Ya? Entonces, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Esa es la principal función, es eliminar el riesgo. La segunda función es facilitar, ¿ya? Facilitar las transacciones. Porque muchas empresas requieren esta carta de crédito y le dicen al banco, imagínate, le voy al banco y le digo, mira, estoy exportando, ¿me puedes dar crédito? Y el banco te va a dar crédito. Ahora, tú puedes ir donde el banco y decirle, mira, estoy importando, tengo que pagar, ¿me puedes abrir una cuenta, un crédito, para que yo, mediante ese dinero que tú me vas a dar, yo pague a mi proveedor? Entonces, también se puede hacer y facilita mucho las transacciones. Entonces, elimina el riesgo y facilita las transacciones. Vamos a explicar cómo funciona esta carta de crédito. Primero, tenemos nuestra empresa exportadora. Tenemos nuestra empresa exportadora. Luego, tenemos nuestra empresa importadora. Ambas ya han realizado un proceso de negociación, ¿sí? Pero no hay la suficiente confianza, por lo que se queda entre los dos a realizar una carta de crédito. Es decir, lo primero que va a ocurrir es que esta empresa exportadora se va a acercar a su banco y le va a decir, oye, necesito una carta de crédito de exportador. Y es necesario para ambos el banco, ¿sí? Entonces, el exportador se pone en contacto con su empresa, con su banco. Y le dice, necesito una carta de crédito de exportación. Aperturar una carta de crédito, ¿no? Luego, vamos a tener que la empresa importadora también tiene que dirigirse donde su banco de confianza, ¿no? Entonces, estos bancos van a tomar un contacto y van a saber que esta transacción se está realizando, es decir, aquí se va a saber entre los dos que hay una carta de crédito habilitada entre dos de los clientes de cada uno de los bancos, ¿ya? Por lo que se va a definir la modalidad y lo que va a hacer el banco va a preguntar, ¿y en qué han quedado ustedes? ¿Cuándo se realiza el pago? Eso tenemos que informar, eso se tiene que informar a los bancos, ¿no? ¿Cuándo? Entonces, si decimos, el pago se va a realizar en cuanto la mercadería llegue, ¿sí? ¿Qué va a pasar? La empresa exportadora va a enviar la mercadería, ¿no? La mercadería va a recorrer su destino y va a llegar al cliente, ¿no? Pero no solo eso va a ocurrir. No solo tiene que llegar la mercadería, tiene que llegar documentación a este banco diciendo que la mercadería está en algún proceso de envío, o tal vez ya llegando, o la declaración única de importación tiene que ser de conocimiento del banco,
más el documento de embarque, todo lo necesario. O sea que aquí tenemos una garantía que este importador que puede estar dudando y dices, me va a llegar, no me va a llegar, este banco le va a decir, el banco aquí, este banco azul, le va a decir, no te preocupes, yo voy a revisar la documentación antes de enviar tu dinero. Entonces, este banco va a asegurarse que la transacción es segura, que la mercadería ya ha llegado y recién va a poner en conocimiento a este otro banco y le va a hacer la transferencia de dinero. Pero tiene que haber contacto entre ambos bancos y ambos tienen que requerir el servicio. Ahora, ¿qué también puede pasar? Que se necesita, ¿sí? Que este banco diga, la mercadería es legal, está siendo enviada por mi cliente, tal fecha está saliendo, o sea que va a haber una comunicación total entre estos bancos para que esto pueda llegar a destino. Entonces, es un sistema muy bueno y tiene algunas ventajas. Primera ventaja, cuando el, cuando el importador no puede cubrir con el pago, porque este es el que va a pagar, este banco del extranjero, este banco azul, realizaría el pago a cuenta de su cliente, ¿sí? O sea, que está garantizando la transacción y eso está favoreciendo al exportador. Esa es una de las principales ventajas, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver cuánto le cuesta a una empresa abrir una carta de crédito. Y para que veamos que esto está disponible en los servicios financieros de los bancos, ¿no? Vamos a buscar un banco al azar. Entonces, nueva función. ¿Dónde está? Debo tener el navegador por algún lado. Se ha perdido. Bueno, déjenme un momentito. Uy. Ah, ya, lo tenemos ahí. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Tarifario de carta de crédito en Bolivia, ¿sí? Hemos buscado tarifario de carta de crédito en Bolivia. Posteriormente, en tarifario, este es del banco del BCP, ¿no? Le hacemos clic. Ahí está el banco. A ver, deme un momentito, tengo una llamada. ¿Sí? Bueno, no, se ha cortado. Ya. Entonces, explicarles que aquí, este banco, vamos a ver cuánto nos va a cobrar. Tarifario de tasas. Esto es el sistema financiero normal, ¿no es cierto? Es tasa referencial, ¿sí? La TRE, tasa activa, la que cobran los bancos, tasa pasiva, la que pagan los bancos, tasa de factores de penalidad, otras cosas, ¿no? Comisiones. Transferencias locales, aquí tenemos lo que no me habían dicho, ¿no? Vamos a ver cuánto cuesta una transferencia local. Entonces, oficinas interconectadas, 0,50%, ¿no? Y 0,30. Esto para personas naturales. Para empresas, lo mismo, ¿sí? En monto creo que es mínimo, ¿sí? Mínimo 10 bolivianos te cobran, ¿no? ¿Ya? Como pueden ver, mínimo te van a cobrar, creo que el monto mínimo de envío de transferencia es 10 bolivianos, ¿no? Ojo, esto está vigente desde el 2012. Pero esto es nacional, ¿no? Vamos a ir atrás. Vamos a ver seguros, cheques, tarjeta de crédito, débito, banca electrónica, servicios, no nos importa. Comisiones en trámite, servicios para empresas, boletas de garantía, esto es para realizar proyectos, ¿no? Aquí tenemos cartas de crédito, transferencias al exterior. Vamos a ver cuánto cobran. ¿Sí? Cobran una tasa de, como pueden ver,
2.30%. Donde el mínimo es 115 dólares, 801 bolivianos. ¿Sí? Además, se tiene un gasto de comunicación, ¿ya? De 20 dólares, ¿sí? O 139 bolivianos, ¿ya? Para transferencias recibidas también hay otros montos, ¿no? 15 dólares. Aquí hay montos para diferentes localidades, para Perú y Miami, ¿sí? Estas son, como vemos, un poquito más bajas. Seguramente hay algún convenio. Fíjense, transferencias recibidas del exterior por pago de exportaciones, 15 dólares o 0.15%. Ya, entonces, esos serían los valores que nosotros o que una empresa tendría que cancelar. O, no, cheques, pero esto no es tan usual. Vamos a continuar en esta página, volvemos atrás. Aquí tenemos el tarifario de las cartas de crédito. Vamos a hacer clic en este tarifario de cartas de crédito. Primero, necesitamos realizar una emisión, ¿no? De una carta de crédito. Y vamos a ver ahí cuánto más o menos nos cuesta, ¿ya? Entonces, vamos a, bueno, aquí vamos a ver los montos, ¿sí? Una emisión aproximadamente 200 dólares, ¿no? Más su modificación, 100 dólares más. La presentación o pago tiene esta comisión, ¿no? De 150 dólares. Reembolso, consulta e investigación, gastos, ¿no? Otros gastos de comunicación, fíjense, trámites diversos, courier. O sea, cuando nosotros vamos a realizar un pago por importación mediante este sistema de carta de crédito, ¿sí? Vean qué monto tenemos que tener disponible, más o menos unos 500 dólares, ¿ya? Esto es cuando enviamos al exterior, ¿no? Ahora, recibidos del exterior, más o menos lo mismo. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que esos son costos a los cuales la empresa tiene que incurrir. Ahora, vean, lo mismo es para el importador. Tiene que aperturar, ¿no? Con 220 dólares. El proceso de negociación igual 100 dólares. Pago, aumentos o enmiendas 220 dólares. Preaviso, modificación, anulación 100 dólares. Prórroga dentro del trimestre de apertura inicial, ¿no? Prorrogar el plazo 50 dólares. Prórroga fuera de un trimestre 100 dólares. Comisiones por discrepancias, endoso anticipado de documentación, mensaje de seguimiento de pagos 35 dólares, gastos de comunicación 35 dólares, pagos diversos, trámites, ¿no? El caso de devolución de documentos. Entonces vean que es un proceso costoso, ¿ya? Pero es un proceso que te ayuda a garantizar que la mercadería reciba la remuneración exigida, ¿ya? Entonces, es fundamental conocer esto. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, ya vamos a exportar y hacemos nuestro plan de exportación y no consideramos estos costos de cobro, ¿sí? Que pueden ser montos elevados, ¿no? Entonces, como acaban de ver, sí o sí se tiene que cotizar, esto incluye en el costo y por eso es que muchas veces les había dicho yo, tengan en su cabeza una idea de exportación y que esa idea de exportación sea, ¿sí? Sea de un producto de valor agregado que tenga volumen y que tenga alto precio. ¿Por qué? Porque hay costos que cubrir y nuestro producto se encarece para llegar al exterior.
¿Sí? Entonces, considerando las operaciones en el exterior, se recomienda tener en cuenta un valor final, ¿sí? O sea que tengo que considerar mi producto ya en destino para saber si soy competitivo o no soy competitivo, ¿ya? Entonces, esos son los principales medios de pago internacionales. Denme un momentito. Ya, estimados estudiantes, esa sería la primera sesión de Zoom. Nos vamos a conectar dentro de unos 2 minutitos, por favor. Sí, no sé si hubiera alguna consulta, duda respecto al tema respecto al tema de las cartas de crédito. ¿Sí? ¿Me oyen? Sí, licenciado. ¿Sí? ¿No hay ninguna duda? Seguramente ustedes ya lo vieron en Comercio Internacional, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya, seguramente sí. Ya, entonces, en 2 minutitos nos volvemos a conectar. Vamos a dar por terminada esta sesión.